Buenas noches a todos. Vamos a trabajar hoy con un poquito con los temas de la unidad número 4 y vamos luego a trabajar escribiendo código porque hay algo que me interesa mucho y es que empecemos a escribir código como lo haría un programador profesional. Bueno, vamos a comenzar, como les decía, con lo que es la unidad número 4. En esta unidad número 4 es una unidad bastante tranquila, por decirlo de alguna manera, ya que no tiene, no tiene ejercitación práctica, es bastante teórica la unidad. Se trata principalmente de conocer un poco más sobre el lenguaje Java, cómo fue creado, algunas características específicas que tiene. Yo creo que ustedes ya habrán leído el material dentro de la unidad, así que no voy a leerlo porque no creo que no suma nada que yo lo lea nuevamente. Pero sí hay algo que es muy interesante y que tiene que ver con... Sí, ¿alguien dijo algo? Ok. Hay algo que es muy interesante respecto de cómo fue diseñado Java y que incluso luego fue tomado por otras tecnologías y otras plataformas para hacer lo mismo, o al menos tomaron la idea inicial de Java, y tiene que ver con el desarrollo de un concepto llamado máquina virtual. Ese concepto es lo que le dio realmente la potencia al lenguaje Java. Cuando ustedes ven esta sigla, JVM, se refiere a la Java Virtual Machine, y eso es justamente la máquina virtual. Vamos a ver de qué se trata esto de la máquina virtual, porque me parece que este es un concepto clave de cómo está organizado este lenguaje. En principio, si nosotros buscamos, por ejemplo, el proceso de compilación de C++. Cuando ustedes buscan cómo es el proceso de compilación de C++, consiste en crear archivos de código fuente, así como nosotros en nuestro lenguaje escribimos archivos .java y allí ponemos nuestro código en lenguaje Java, por ejemplo. Si estamos hablando de lenguaje C, en este lenguaje los archivos típicamente tienen la extensión .c. Y dentro va código. Código que el programador escribe en este lenguaje específico, el lenguaje C. Pero luego, para poder compilar ese código fuente y que eso produzca un programa que se pueda ejecutar dentro de una computadora, hay que invocar otra herramienta llamada compilador. Nosotros ya habíamos hablado sobre esto en el primer módulo del curso, sobre qué eran los compiladores, lenguajes compilados versus lenguajes interpretados, etc. Pero acá lo importante o lo destacable dentro de lo que es este proceso de compilación es que requerimos de un compilador. En este ejemplo estamos usando el compilador llamado GCC, al cual le pasamos de parámetro la lista de archivos de código fuente donde se supone que está nuestra aplicación. Este GCC es un comando que nosotros escribimos en la consola de nuestra computadora. Por ejemplo, vamos a la línea de comando de nuestra computadora y ahí escribimos GCC y los parámetros que hagan falta. Esto no funciona en mi máquina porque yo no tengo este compilador. Pero si este compilador existiera dentro de mi computadora, lo terminaría invocando. Invocaría el compilador con los parámetros que yo le dé. ¿Y qué produce esto como resultado? Que el compilador toma estos archivos, los lee todos y a partir de ellos genera un archivo, típicamente un archivo .exe. Esos archivos .exe, uno cuando los obtiene, los puede ejecutar en la computadora. Eso seguramente que lo habrán notado más de una vez. Bueno, este proceso de compilación es un proceso de compilación específico para mi computadora. Cuando me refiero a mi computadora, en realidad a lo que hago referencia es al sistema operativo que yo uso y al tipo de procesador que yo tengo en esta máquina. En esta máquina estoy usando un sistema operativo tipo Windows y el procesador es un procesador Intel con arquitectura 8086. Hay otras marcas de procesadores con otras arquitecturas.
Pero bueno, en esta máquina donde yo estoy trabajando ahora mismo, tengo un sistema operativo tal y un procesador marca tanto de cierta arquitectura. Bueno, estos archivos .exe que se generan a partir de ejecutar un compilador son específicos para cierta familia de sistemas operativos y para cierta arquitectura de procesador. Entonces significa que si yo en mi propia máquina corro un compilador y con cierto código fuente, el resultado va a ser válido para correr en mi máquina o en máquinas similares. Me refiero a sistema operativo similar y arquitectura de procesador similar. Pero no todo el mundo utiliza mi sistema operativo, o al menos el que yo estoy usando ahora mismo, y no todo el mundo tiene la misma arquitectura de procesador. Por ejemplo, hay otras máquinas que utilizan sistema operativo de Apple con procesadores especiales que tienen otra arquitectura. O hay gente que utiliza sistema operativo Linux con máquinas que utilizan otro tipo de procesador, un procesador tipo AMD con otra arquitectura, etc. Bueno, ahí hay un problema. Porque entonces, este comando que me termina generando un archivo .exe que funciona bien en mi máquina o en máquinas similares a la mía, no va a funcionar en muchas otras. Y eso hace que el archivo ese .exe sea incompatible en muchas situaciones. Y eso se vuelve molesto. Porque a mí me gustaría no tener que preparar un archivo .exe específico para cada plataforma. Me refiero, tener que preparar un archivo .exe que funcione en Linux y otros archivo .exe que funcione en Windows y otro archivo .exe que funcione en Mac OS, por ejemplo. Eso es incómodo, porque entonces yo, cuando escribo mi programa, después tengo que generar 3 compilaciones, una para cada sistema operativo / arquitectura de procesador para el cual yo quiera destinar. Eso lo hace incómodo, en definitiva, el trabajo de construir el software. Lo que hizo Java planteó lo siguiente, dijo, eso está bien, digamos, como proceso de compilación está bien, pero yo voy a inventar un concepto nuevo, un concepto intermedio, y dice, el archivo de código fuente se escribe en archivos de extensión Java. Eso ya lo han visto ustedes porque cada vez que nosotros estamos trabajando, los archivos de código fuente tienen la extensión Java, eso lo notaron. Después va a existir un programa que va a ser el compilador. De la misma manera que nosotros en este caso teníamos como compilador para el lenguaje C el programa llamado GCC, de la misma manera existe un programa llamado Java C, que es un compilador. La C viene de compilador y Java porque es el nombre del lenguaje, pero este compilador es un programita chiquitito que diseñó la gente de Sun. Sun es la empresa que creó Java en su momento. Ahora, este programa, este compilador, lo que hace es tomar archivos .java, que son los que ustedes saben escribir, y los transforma en archivos .class. Varios de ustedes, en algún momento para mandarme las correcciones, que yo revisara sus entregas, me enviaron archivos .class. El problema de los archivos .class, o al menos problema para mí, es que yo no puedo leer esos archivos .class, porque si intento ver qué dice adentro, no voy a encontrar nada legible por humanos. Lo que hay allí dentro, los humanos no son capaces de entenderlo. Porque el resultado en estos archivos .class es el lenguaje Java compilado. O sea que, en principio, para los humanos no es entendible ese resultado. Ustedes como humanos pueden entender el lenguaje Java, lo aprenden y lo estamos haciendo, y cuando ven lenguaje Java escrito en algún lado, lo entienden y son capaces de interpretarlo y de determinar qué es lo que hace. Pero una vez que toman ese lenguaje Java y lo compilan con el compilador el resultado ya no es entendible por humanos. Ahora, esto pasa siempre que uno está, por ejemplo, dentro de NetBeans o en cualquier otra herramienta y le dice a la herramienta, bueno, ejecutame mi código. Por detrás
Esto ustedes nunca lo habían notado y quizás probablemente se estén enterando ahora. Por detrás, lo que hace la herramienta es toma los archivos .java que encuentra dentro del proyecto y llama al compilador de Java con todos esos archivos. El compilador de Java los toma y genera archivos de extensión .class. Esos archivos de extensión .class serían análogos a los archivos .exe que les hablaba antes. Esos archivos .class pueden ser ejecutados dentro de la computadora. Estos los podemos ejecutar. Pero para poder ejecutarlos y que después, no sé, por ejemplo, cuando nosotros escribimos cosas en la consola, aparezcan aquí, hay que ejecutar eso. Para poder ejecutarlos necesitamos de la famosa máquina virtual. Entonces aparece este concepto inventado por la gente de SAM. En realidad el concepto no lo inventaron ellos porque ya existía desde antes, no es que revolucionaron allí, pero sí lo trajeron a un lenguaje productivo como es Java. El concepto de máquina virtual es también una pequeña herramienta, es un pequeño programa corriendo en sus computadoras. En mi computadora este programa está corriendo ahora mismo. En la mayoría de sus computadoras este programa llamado máquina virtual de Java está corriendo ahora mismo y quizá no lo saben. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que estos archivos .class son interpretados por la máquina virtual y esa máquina virtual es capaz de traducir las instrucciones que haya dentro del archivo .class, es capaz de traducirlo a el sistema operativo y a la arquitectura de procesador correspondiente a su máquina. Entonces, yo en mi caso tengo en mi máquina instalado la máquina virtual de Java para Windows. Es la que yo tengo ahora. Si ustedes están usando Linux, por ejemplo, lo más probable es que en sus máquinas tengan instalada la máquina virtual de Java para Linux. Ahora, ¿qué pasa con eso? Estos archivos .class fueron generados a partir de los archivos .java. Y esos archivos .class ahora yo los puedo distribuir. Me refiero a que puedo tomar estos archivos .class y dárselos a una persona que usa Linux o a otra persona que usa Mac OS, por ejemplo. Y como en cada una de esas máquinas, la máquina de la persona de Linux y la máquina de la persona de Mac OS, van a tener instalados y corriendo una máquina virtual de Java, entonces esos archivos .class van a poder ser ejecutados, ya que la máquina virtual de Java se va a encargar de tomar las instrucciones dentro del archivo .class y traducirlas a las instrucciones correctas para esa computadora y ese tipo de procesador. Lo que revoluciona la forma de producir software aquí es que, a diferencia de como lo hacía antes, donde yo necesitaba compilar de manera especial mi código fuente para cada tipo de máquina y tipo de procesador, ahora yo ya no necesito hacerlo más, porque una vez que escribo el programa Java y lo compilo con mi compilador, el resultado es un archivo .class o varios archivos .class, pero que los puedo ejecutar sin necesidad de cambiarlos más. Los puedo ejecutar en cualquier plataforma, mientras que para esa plataforma exista una máquina virtual adecuada. Lo cierto es que al día de hoy tenemos máquinas virtuales de Java para cualquier plataforma existente. Por lo tanto, yo puedo crear mi programa Java y correrlo en cualquier máquina. Literalmente, puedo correr mi programa Java escrito una sola vez, puedo correrlo en cualquier máquina. Esto no era posible antes. Antes yo necesitaba escribir el programa y después compilarlo específicamente para cada tipo de máquina donde yo quisiera que esto funcionara. Ahora ya eso no es necesario. Escribo el programa y lo corro en la máquina que quiero. Por eso el lema que tenía Java en su momento, cuando nació, es: lo escribís una vez, lo corres por siempre. Así decían ellos. Bueno, ese es el concepto fundamental que incorporó la plataforma de Java a lo que es el mundo del desarrollo de software.
Lo demás o lo demás que ustedes van a encontrar dentro de lo que es la unidad del número 4 tiene que ver con historia del lenguaje, con algunas características como por ejemplo cómo maneja la memoria, qué tipos de datos soporta y cosas muy particulares del lenguaje en sí. Eso está muy bien, es importante saberlo, lo pueden leer, no aporta nada que yo les cuente todo eso. Más allá de todo esto que ya estoy contándoles hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta o algo que quieran que quieran revisar? Esas máquinas virtuales no se refiere a la virtualización de sistemas operativos, ¿no? Que existe actualmente en VMware o VirtualBox. No, no se refiere a eso, se refiere a la posibilidad de ejecutar código Java compilado en cualquier plataforma. Se refiere exactamente a eso. Eh, la virtualización no es un concepto nuevo, existe desde hace décadas y bueno, se aplica por ejemplo lo que vos mencionabas a lo que es virtualizar sistemas operativos. Pero en particular aquí no se refiere a eso, se refiere a que logramos, mediante una herramienta que está ejecutándose siempre dentro de nuestras propias máquinas, ejecutar código Java compilado dentro de mi sistema operativo. Que eso no es algo que se puede hacer con cualquier otro programa, o perdón, con cualquier otro lenguaje. Es una pregunta un poco amplia la que me hacen acá. A ver. Dice, ¿qué contras tiene Java? Ah, perdón, yo entendí que otras cosas. Leí cualquier cosa, disculpe. En cuanto a contras, la verdad que algo que siempre se le criticó, aunque hoy día ya no es una crítica que la merezca, es que este modelo de trabajo, donde disculpen que voy ahí a la imagen. Este modelo de trabajo donde se compila el lenguaje y luego el resultado compilado es ejecutado por una máquina virtual, tenía una pérdida de velocidad. Porque imagínense que cuando están trabajando en un modelo como el que les contaba al principio, donde ustedes toman el compilador y compilan el programa especialmente para un tipo de arquitectura de computadora, bueno, la velocidad que se logra ahí es la velocidad más alta posible, porque el resultado que se obtiene, el programa que se obtiene es específico y optimizado para cierta arquitectura de trabajo, para cierto tipo de sistema operativo, cierto tipo de procesadores. Entonces el resultado es el mejor posible, el más rápido posible. Cuando ese programa se ejecuta a la velocidad mayor que se pueda. Sin embargo, cuando estamos en un modelo como el de la máquina virtual de Java, acá tenemos una pérdida de performance, porque la máquina virtual tiene que tomar el código Java compilado y traducirlo al sistema operativo donde está corriendo. Eso degrada un poco la velocidad de la aplicación. Pero lo cierto también es que hoy en día la velocidad que tenemos en cuanto a discos, en cuanto a memoria y en cuanto a procesadores, hace que esta traducir el código Java compilado a algo adecuado dentro de un sistema operativo, casi que no tiene pérdida en lo que tiene que ver con velocidad. Por otro lado, se justifica, si hubiera una pequeña pérdida, todavía se justifica por la posibilidad de tener un solo código distribuible. Piensen que estos archivos class se los puede ejecutar cualquier computadora, entonces simplemente se distribuyen estos archivos class y en cualquier computadora esto funciona. Entonces, si bien esa degradación en cuanto a velocidad es posible, casi que no se nota por la velocidad que tiene el hardware hoy en día. Y por otro lado, la ventaja que de poder escribirlo solamente una vez justifica eventualmente si es que hubiera esa pérdida de velocidad. Después, en cuanto a otras contras, la verdad que puede ser una cuestión de gustos. Java fue evolucionando desde el 90 y pico, donde apareció, hasta el día de hoy, y en cada evolución del lenguaje fueron agregándosele cosas.
quizás alguna de las críticas que se le hace a Java es que otros lenguajes que nacieron luego de Java, al poco tiempo lo habían superado en cuanto a características, en cuanto a funcionalidad y cosas que se podían hacer con ellos. Y Java no tomó nota de eso, aunque en la última versión ya, que esto si no recuerdo mal apareció hace 2 años, la última versión de Java, ya había incorporado casi todas esas características que otros lenguajes ya venían trayendo desde hacía años y que los programadores valoraban mucho. Yo creo que esas podrían ser las contras. Por un lado el tema de la velocidad, pero que hoy ya no es un factor por el tipo de hardware que tenemos, ya deja de ser un factor. Lo otro es más bien una cuestión de gustos. Hay programadores que le gusta más y Java sobre otros lenguajes y viceversa. Entonces, bueno, eso podría ser como un pequeño resumen sobre contras. ¿Alguna otra pregunta o algo más sobre este tema? Todo bien. Bueno, eh, vamos entonces a lo siguiente. Estamos hablando de Java y yo lo que quiero que hagamos hoy es resolver el ejercicio de los combos. Esto se acuerdan porque ya lo vimos hace varias semanas que lo presentamos y muchos de ustedes ya lo han entregado y muy bien. Bueno, ahora yo quiero escribir este programa haciendo foco en cómo se escribe código en Java. Entonces, voy a ir de a poco nombrando cada una de las cosas que son importantes de respetar cuando uno trabaja haciendo código Java y que también tiene que ver, por un lado, con ser prolijo como programador y por otro lado, en respetar las convenciones que el lenguaje tiene. Cada lenguaje, sea Java, sea PHP, C++ o el lenguaje que ustedes quieran, incluso los que aún no se inventaron, cada lenguaje tiene su estilo de escritura. Es decir, que los programadores se ponen de acuerdo en que cada uno de los lenguajes se escribe, entre comillas, de cierta manera. Por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo, cuando escribimos código Java, en que esta cosa tan sutil como son las llaves, la llave se expone en el mismo renglón donde está la instrucción que la requiere. Por ejemplo, esto que es un método, cuando uno declara un método tiene que poner el nombre del método, es decir, tiene que poner la firma del método y después a continuación, entre llaves, cuál va a ser el contenido del método. Bueno, los programadores Java estamos de acuerdo en que la llave que abre el método se pone en el mismo renglón donde se declara el método. Vean aquí está la declaración del método y aquí está en el mismo renglón la llave que arranca la implementación del método. También vean que esta llave se cierra aquí. Y otra cosa que también es importante notar es que se cierra a la misma altura, entre comillas, de el comienzo de la declaración del método. El método comienza aquí, la llave se pone en la misma línea y la llave esta se cierra a la misma altura de la declaración del método. Bueno, los programadores Java estamos de acuerdo con eso. No significa que si no lo hacemos así no funciona, para nada. Pero todos estamos de acuerdo en escribirlo de esta manera. Y eso es importante porque no es que hace que el programa funcione mejor o peor. El programa no va a funcionar distinto si yo no sigo esta regla. Pero como programador Java, voy a estar esperando, cuando yo lea código de otra persona, como programador Java yo voy a estar esperando que eso sea así. Y si no lo encuentro de esa manera, inmediatamente va a empezar a hacerme ruido y me va a distraer de lo que yo quiero ver, que es cómo el programa funciona, más que cuestiones como las llaves. A lo que voy es lo siguiente. Esto lo voy a quitar momentáneamente para mostrarles algo. Acá tengo la declaración del método este.
tengo la llave en el mismo renglón de la declaración del método, y esta llave que cierra a la misma altura o en la misma columna donde comienza el método. Ahí lo estoy mostrando utilizando el puntero. La misma altura. Yo podría hacerlo así, realmente. Puedo hacer así y puedo poner la llave en el siguiente renglón de la declaración del método. Y lo que ponga aquí dentro, de todas maneras, va a ocurrir. No es que poner la llave en un renglón o en el siguiente hace que el programa cambie. Para nada, no cambia para nada. Porque recuerden que una vez que uno tiene escrito el código Java y lo compila, este resultado funciona y hace lo mismo, no importa dónde estaban las llaves. Las llaves tienen que estar porque es parte de la sintaxis del lenguaje, pero no importa si están en el mismo renglón, en un renglón siguiente, etcétera. Eso no importa porque el resultado compilado va a ser el mismo. Si yo compilo un código así, con la llave aquí, o compilo un código así, con la llave debajo, el resultado a la hora de ser compilado, el resultado es exactamente el mismo. Si uno fuera capaz de analizar este archivo, uno no podría notar dónde estaban originalmente las llaves, si en el mismo renglón o en el renglón siguiente. Eso no lo notaría, no hay forma de verlo, porque el resultado final, una vez compilado, es el mismo. No importa dónde pusieron la llave. Pero a los programadores, que no estamos mirando los archivos esos .class, sino que estamos mirando el código fuente, es decir, esto, sí nos importa eso, sí nos importa dónde están las cosas, porque hace que el programa sea más fácil de leer. Si las cosas están donde yo las espero, bajo algo que se llama el nivel de sorpresa. Yo lo bajo inmediatamente y entonces puedo concentrarme en lo que necesito concentrarme. Si yo me encuentro que el programa está escrito de esta manera, por ejemplo, vean. Este era el programa original y ahora lo encuentro así. No sé si están notando lo que hice. Acomodé todos los renglones contra el margen del código. Todos los renglones contra el margen del código. Si yo compilo este programa, va a funcionar igual que como lo tenía anteriormente. Igual. Porque el resultado compilado no va a cambiar porque yo ponga un renglón más a la derecha o más a la izquierda. En el programa compilado, lo relevante es la instrucción. Si la instrucción está contra el renglón o un poquito más adentro, el resultado es el mismo. Pero yo como programador Java, a mí me costaría mucho tratar de entender qué dice este código. Si lo encuentro todo así, me cuesta mucho más leerlo que si lo tengo como lo tenía originalmente. Lo voy a poner como estaba originalmente. Me cuesta mucho más leerlo que si estuviera así. Porque este tipo de indentación le da jerarquía al código y entonces yo voy entendiendo dónde van las cosas y qué significan cada una de ellas. Esto que les estoy contando ahora es lo que hace la diferencia a la hora de escribir código. Porque hay una frase de Martin Fowler, vamos a buscarla. Acá. Esta frase, Martin Fowler es una persona que se dedica al desarrollo de software desde hace mucho tiempo y es un referente dentro de la industria. Y entonces él dijo en su momento, ¿dónde está la frase? A ver. Acá. Él dijo en su momento, cualquier tonto puede escribir código que una computadora pueda entender. Solo los buenos programadores pueden escribir código que otros humanos pueden entender. A lo que voy es, y yo coincido completamente, escribir código no es la parte difícil. Es cierto, si ustedes están empezando probablemente sea muy difícil, pero una vez que ya lo aprendieron, esa ya no es la parte difícil. La parte difícil es escribir código que otras personas puedan entender. Así que por esto es muy importante tener cuidado con estas formas. Hay que prestar atención a las formas que uno hace las cosas. Bueno, entonces,
Respecto de el tema de llaves, vean que, por ejemplo, acá se declara una clase y la llave, donde siempre que uno declara una clase tiene que poner entre llaves los métodos de la clase y los atributos de la clase, ¿verdad? Bueno, vean que la llave se pone en el mismo renglón que la declaración de la clase, y después todo lo que sean métodos y atributos asociados a esa clase se ponen una tabulación hacia adentro. ¿Lo ven aquí? Este espacio que hay aquí se llama tabulación. Se pone una tabulación hacia adentro. Este es un método. Un método dentro de esta clase. Después, dentro de cada método, cada instrucción se escribe con una tabulación hacia adentro del método. Vean, esto podría estar así. Podría estar así a la misma altura donde se declara el método, pero no es lo que se espera. Lo que se espera es que cada instrucción dentro de un método esté con una tabulación hacia adentro. Otra cosa, el uso de espacios. Vean que acá yo dejé un renglón vacío. Esto no cambia nada, porque a la hora de compilar, el compilador simplemente no le presta atención a los renglones vacíos. No los tiene en cuenta, así que estén o que no estén, para el compilador es lo mismo. Pero para el programador es importante, porque entonces, usando esta estrategia de dejar renglones en blanco, yo puedo ir, entre comillas, agrupando código. Vean que este código tiene un renglón en blanco por arriba y otro por debajo, es decir que estas tres cosas, como que me forman, estas tres instrucciones, como que me forman un grupo. Y eso también es importante, porque me gustaría como que estén agrupadas porque están muy relacionadas entre sí las cosas que aquí pasan. Bueno, esas son cuestiones a tener en cuenta. Lo fundamental es conseguir el tema de llaves, que queden como les cuento, y que cada cosa, cada instrucción que va dentro de un bloque, poner una llave y cerrarla, lo que hace es demarcar un bloque de código. Bueno, cada instrucción que va dentro de un bloque de código que tenga una indentación interior a la declaración del bloque. Acá hay otro ejemplo. El caso de este if. Este if está a la misma altura que las demás instrucciones. Este if declara un bloque. Vean que acá arranca una llave y acá termina. Y el contenido de ese bloque tiene una indentación más. Es decir, no está así. Tiene una tabulación más. Es decir, cada vez que comienza un bloque, lo que se espera que las instrucciones que estén dentro de ese bloque estén con una tabulación más que la que tenía quien declaró el bloque. Bueno, esto es relevante, realmente es relevante. Y no solamente aplica a este método, sino que aplica a todo el código que ustedes escriban. Respecto de nombres, se espera que las clases que ustedes hagan dentro del lenguaje Java empiecen con una letra mayúscula y continúen con minúsculas, salvo que sean palabras compuestas. A esto se lo conoce como Pascal Case. Pascal Case. Por ejemplo, Pascal Case es un estilo de escribir nombres. Por ejemplo, si ustedes quieren escribir fecha de nacimiento utilizando este estilo Pascal Case, el resultado quedaría así. De esa manera, ¿ven? Es todas las palabras juntas, pero cada palabra comienza con una mayúscula. Entonces, si ustedes tuvieran que declarar un atributo llamado fecha de nacimiento con este estilo Pascal Case, sería así. No es el único estilo que existe, también existen otros estilos llamados, entre otros, existen otros también, otro se llama Camel Case. Si ustedes estuvieran escribiendo fecha de nacimiento en Camel Case, lo escribirían así. Vean que es idéntico salvo por la primera letra de la primera palabra. En Camel Case siempre comienzan con minúscula y en Pascal Case siempre con mayúscula, y después sí, cada palabra nueva con mayúscula. Pero salvo por eso es la única diferencia. Pero en Java
se espera, hay una convención, o sea, todos los programadores nos pusimos de acuerdo en que lo vamos a hacer así, no porque si no lo hacemos no funcione, sino porque para hacer que todo el código luzca homogéneo, no importa quién lo haya escrito, la convención dentro de Java es que los nombres de clase se escriben en Pascal case. Vean que entonces ponemos la P, o en este caso sí, la P mayúscula. Después, acá tenemos otro nombre de clase, la clase combo, que se escribe con mayúscula, la clase papas, la clase hamburguesa, la clase bebidas, etc. Eso, en ese caso se utiliza Pascal case. Después, se utiliza camel case para nombrar métodos. Acá estamos nombrando un método. El método main, bueno, está escrito en camel case. Vean que arranca con minúscula. Y después acá tenemos un método. Por ejemplo, el método llamado setNombre. Es un método y está en camel case. No sé si lo llegan a ver. Es un método y por ser un método se escribe con ese estilo llamado camel case. Bueno, acá tenemos setPrecio, setTamaño. Por ejemplo, getPrecio total. Vean, sigue siendo camel case. No solamente los métodos se escriben, o la convención dice de escribirlos en ese estilo camel case, sino también las variables locales. Precio total es una variable local. Está disponible solamente dentro de este método y en ningún otro lado. Y está escrita de la forma camel case. ¿Lo ven? Entonces las variables locales también se escriben así. Combo también es una variable local. Vive dentro, solamente está viva dentro del método main, en ningún otro lado. Y está escrita como camel case. Entonces, para nombres de clases usamos Pascal case. Para nombres de métodos, para nombres de variables locales, para nombres de argumentos, vean que acá para nombres de parámetros serían como parámetro, utilizamos camel case. Bueno, y ahora avancemos en lo que sería la resolución del ejercicio. Necesitamos crear una clase combo. Según esta línea de código tenemos una clase combo y esa clase combo tiene un constructor que no recibe parámetros. Entonces, eso es lo que esta línea me dice. Bueno, voy a crear la clase combo. Y la voy a crear y voy a seguir todas estas reglas que les estoy contando. Entonces creo la clase combo. Aquí la tengo. Tengo un montón de comentarios. Los comentarios están bien solo si aportan información o aportan algún valor. Por estar, la verdad que mejor lo saco, que me ocupan espacio que no necesito. Espacio en la pantalla, no, para el compilador los comentarios no aportan nada. A mí como programador quizás me están sacando espacio que no me aporta nada. Por ejemplo, esto. Cada uno puede tener su opinión respecto de este comentario. A mí la verdad que no veo qué me está aportando este comentario aquí. Entonces lo saco, realmente. No veo ningún valor en él. No quiere decir que los comentarios no tengan valor. Ese comentario en particular no tiene valor, por eso lo saco. Pero hay otros comentarios que son útiles porque me aclaran el código que quizás si de otra manera no lo lograría entender. Así que no es que los comentarios sean malos de por sí, sino que depende de qué realmente estén aportando. Bueno, tengo la clase combo. La clase combo está nombrada usando Pascal case, vean la C mayúscula. Y después lo que necesito es un constructor. El constructor va a ser público. Vean que estoy dejando una tabulación, porque como tengo un bloque de código que acá comienza y acá termina, lo que vaya adentro lo quiero tener una tabulación hacia adentro. Entonces voy a crear el constructor sin parámetros. Nuevamente vean cómo pongo las llaves en el mismo renglón que la declaración de lo que estoy haciendo. Necesitaría también, con esto ya tengo la clase y el constructor, que es lo que en esta línea se ve que se necesita. Una clase llamada combo con un constructor sin parámetros. Listo, lo tengo. Ahora yo lo que estoy necesitando es un método llamado setNombre que reciba de parámetro un string. Bueno, esto me sugiere a mí que voy a tener un atributo llamado nombre dentro de la clase combo. Voy a hacerlo. Un atributo. Los atributos son privados. No es que yo lo pueda hacer público si quiero, pero lo que se espera es que los atributos sean privados, porque también se espera que ningún otro código, salvo el propio código de la clase, pueda modificarlos. Por eso, a propósito, se los hace privados. Esto puede hacerse de otra manera también, pero
nosotros necesitamos intentar bajar el nivel de sorpresa, que otra persona que vaya a leer este código no se sorprenda de lo que esté leyendo. Entonces, como en general esperamos que los atributos sean privados, vamos a declarar privado. Es un atributo tipo string y lo voy a llamar nombre. Lo que dice esto es que tengo un método llamado setNombre. Entonces por aquí voy a crear un método llamado setNombre. Lo voy a hacer público porque quiero que se pueda acceder. No va a devolver nada, por eso lo declaro void y lo llamo setNombre. Vean que utilizo camel case aquí. Después el parámetro es un parámetro tipo string que va a recibir y lo voy a llamar en particular igual que el atributo. Pongo las llaves, como siempre, la llave que abre en el mismo renglón, la llave que cierra a la misma altura de la declaración del método. Y lo que hago a continuación es lo siguiente. Digo this.nombre. This.nombre se refiere a este de aquí, al atributo nombre. Es igual a nombre. Este nombre, que está el segundo nombre, se refiere a este parámetro. Cuando el compilador encuentra esto, dice, bien, si me pones this delante, es porque estás haciendo referencia al atributo. Si no le pones nada, debes estar haciendo referencia a algo local, en este caso al parámetro. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo puse la instrucción con una tabulación hacia adentro. Cuando declaré el nombre del parámetro, lo hice con camel case, como dice la convención. Y de esa manera ya le puedo poner nombre, o puedo establecer el valor del atributo nombre de mi clase combo. Veamos qué sigue. Según esto tengo la clase papas. Bueno, vamos a crearla. Voy a ir un poquito más rápido porque lo que vamos a hacer ahora ya acabo de explicarlo en detalle en la clase anterior. Así que creo la clase papas. Esto no me gusta, esto no me sirve. Y ahora, ¿qué dice? Que la clase papas tiene un constructor sin parámetros. Bueno, voy a crear el constructor sin parámetros con una indentación hacia adentro. Pongo las llaves. En particular, en este momento no necesito hacer ningún código de inicialización de la clase, así que lo dejo vacío. Y después a continuación dice que tengo un atributo tamaño y un atributo precio. Bueno, tamaño dice que es string, entonces lo declaro. Y precio, que era un número entero. Vean que estas dos instrucciones van con una indentación dentro de la clase. ¿Y qué más? Nombro los atributos utilizando camel case, como dice la convención. Y después hago un set tamaño y un set precio. Hago los métodos públicos. Void porque no retornan nada. Set tamaño. Este tamaño recibe un string de parámetro. Llaves al mismo renglón y después a la misma altura de la apertura. This.tamaño igual a tamaño. Ahí estamos. Algo parecido para el precio. Este es un número entero. Listo. Con eso hice lo que necesitaba de las papas. Bien. Vamos con la hamburguesa. Nueva clase hamburguesa. Tenía un constructor vacío. ¿Qué más? Tenía un nombre y un precio. Bueno, vamos a hacer eso. Entonces tengo estos dos atributos. Y tengo el set nombre y el set precio, que lo vamos a hacer acá.
Una cosa que, voy a borrar esto, una cosa que quizás notaron, quizás no, pero se los comento igual, es cuando voy escribiendo código, esto quizás una costumbre vieja que tengo por dedicarme a esto desde hace muchos años, en épocas donde no era común que las herramientas completaran por uno los paréntesis, las llaves, etcétera. Vean que yo pongo así, digo set nombre, y yo sé que después del nombre del método debería venir paréntesis. Entonces pongo el paréntesis que abre y escribo también el paréntesis que cierra. La herramienta lo hace por mí, yo lo sé, pero yo ya tengo esa costumbre. Yo lo escribiría así. Si estuviera con otra herramienta que no lo hiciera, pondría de esta manera. Pondría un paréntesis que abre y a continuación el paréntesis que cierra inmediatamente. Después pondría una llave que abre y otra llave que cierra inmediatamente. Me movería aquí y ya empezaría a escribir. Pero vean que lo que siempre hago, al menos es mi costumbre, hoy en día con las herramientas modernas, esto ya no es necesario, pero a mí me quedó de otros años, de hace muchos años cuando esto no existía. Siempre escribía el paréntesis que abría y inmediatamente el paréntesis que cerraba. Aunque después yo tuviera que escribir algo en el medio, porque eso lo voy a tener que hacer, pero siempre el carácter de apertura y el carácter de cierre, uno tras otro, así no me olvidaba, no me quedaban paréntesis sin cerrar, ni llaves sin cerrar, ni ese tipo de cosas. Bueno, volviendo a nuestro código, me quedaría así. Acá necesitaría el nombre. Es una costumbre mía, se las comento porque quizás en algún caso les puede llegar a ser útil. Bien, tengo eso. Y después necesito el precio. Bien, entonces yo tengo así. Me falta la bebida. Bueno, vamos, bebida tiene nombre y precio, así que vamos con eso. Uy, ¿qué pasó? Ah, me equivoqué, perdón. Elegí cualquier cosa. Bueno, ahí de esta manera tengo todo lo que estaba necesitando hasta acá. Ahora lo que me está faltando a mí es el combo. Este combo que se crea acá, se le pone un nombre y esa parte ya la había hecho. Y ahora al combo le digo cuáles son sus papas, cuáles son sus hamburguesas y cuál es su bebida. Lo cierto es que las papas, las hamburguesas y la bebida es un atributo más del combo. Entonces lo voy a manejar como si fuera otro atributo. Voy al combo. Y así como tenía un atributo nombre, voy a crear un atributo papas. Porque puedo, porque si el nombre es un atributo, los atributos de una clase son las características que van a tener las instancias de esa clase. Por ejemplo, en el caso del combo va a tener un nombre, también el combo va a tener asociado una característica que va a ser qué tipo de papas lleva. Es decir, qué papas lleva. Y entonces sigue siendo un atributo.
Entonces digo, bueno, tengo el atributo llamado el atributo tipo papas y lo llamo papas, porque me parece un nombre adecuado como nombre, ¿no? Papas. Entonces, ¿qué tal si hago un método para que alguien pueda decir cuáles son las papas de este combo? Y lo manejo como un atributo más. Ven que acá puedo hacer así. Y ya está. Y de esa manera le asocio a un combo específico cuáles son sus papas. Listo, con eso lo tengo. Genial. Ahora, algo parecido para hamburguesas, algo parecido para bebida, y de esa manera configuré el combo. Entonces vamos, ¿no? Acá. Profesor, disculpe, una pregunta. Sí. Y en el caso del get, No lo hicimos todavía, pero lo vamos a necesitar y ya lo vamos a ver. ok, ok. Y después me queda la bebida. Bueno, por ahora tengo esto. Ahora, me preguntaban qué pasa con el get. En este ejemplo particularmente no lo requiero, pero si lo necesitara, podría hacer lo siguiente. Supongamos que yo quiero tener un get para bebida porque quiero obtener la bebida que este combo tiene asociado. Y bueno, puedo hacerlo así. Lo hago de esta manera. Y acá hago return this.bebida. Y ya con eso es suficiente. Acá, perdón, acá escribí mal. Bebida, así. Y ese sería el get. Es decir, resulta que si yo manejo el tipo int, bueno, acá no tengo un ejemplo, pero si yo manejo el tipo string, vean que el nombre es un tipo string, y para manejar el tipo string utilizo esta estrategia de sets, no tengo gets porque no lo necesité, pero bueno, si lo necesitara, ustedes ya saben cómo se hace eso. Bueno, en principio no hay mucha diferencia desde el punto de vista conceptual, a bajo nivel sí hay un montón de diferencia, pero desde el punto de vista conceptual no hay mucha diferencia entre que un atributo sea tipo string a que sea tipo papas. No hay diferencia en eso. Porque esta clase papas es algo que yo inventé y en definitiva funciona como un tipo de dato más. Lo inventé porque me sirve, pero sigue siendo un tipo de dato más, creado por mí en particular. Este tipo de string es un tipo de datos que existe y que me lo provee el propio lenguaje. Pero el lenguaje hay tipos que no me provee, entonces me los invento. Por eso me invento la clase papas y lo uso como un tipo más. Y lo mismo con la clase bebida y lo mismo con todas las otras que vaya inventando. Pero después el manejo sigue siendo igual, porque sea por un tipo que me provee el propio lenguaje, o sea porque el tipo me lo inventé yo mismo, sigue siendo un tipo de dato. Y luego esto es tan válido como lo que veíamos antes para los strings. ¿Se ve esto? ¿Se entiende? Me habían preguntado respecto de los get. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir. Y ahora lo que nos queda es resolver este método getPrecioTotal. Resulta que, por lo que veo en este código, una instancia de combo tiene un método llamado getPrecioTotal. Y que, por lo que veo en esta línea, debería retornar un número entero, porque si no, esta asignación no es posible. La asignación esta de la línea 27, no sería posible. Si esto no devuelve un número entero, entonces yo no puedo asignarlo en esta variable.
Por lo tanto, yo sé que esto debería devolver un número entero. Bueno, vamos a crear un método llamado getPreciosTotal dentro de la clase combo que devuelve un número entero y vamos a ver cómo hacemos la implementación. Vamos por aquí. Acá estamos en la clase combo, creamos un método que devuelve un número entero que se llama getPreciosTotal, que no recibe parámetros. Y ahora veamos cuál sería la implementación. Bueno, el precio total del combo va a ser la suma del precio de cada uno de sus componentes. Yo tengo 3 componentes, papas, hamburguesa y bebida, y cada uno de ellos tiene un precio, o al menos eso espero. Luego, antes de avanzar aquí, vamos a ver cómo obtenemos el precio de las bebidas, el precio de las papas, etc. Vamos a empezar con las papas. Papa tiene un método para poner un precio, no tiene un método para obtenerlo. Bueno, pero lo podemos agregar. Hagamos un get del precio. Y el precio de lo que debería retornar el precio de una papa es el contenido de este atributo. Entonces, digo esto, return this.precio. Y de esa manera yo le puedo preguntar a esta clase papas cuál es su precio. Si previamente yo lo puse aquí con algún dato, ahora se lo puedo pedir. Algo parecido puedo hacer con la hamburguesa. La hamburguesa tiene un precio, así que se lo puedo preguntar. Le invento un método get para preguntar el precio. Y en particular, lo que yo espero que me retorne el método getPrecio es el contenido de este atributo. Entonces, hago así, this.precio. Genial. Y parecido con la bebida. Ah, no, la bebida sí. Con la bebida algo parecido. Lo que tiene que retornar es el contenido de este atributo, this.precio. Estamos hablando de, este precio es el precio de la bebida, es el atributo precio de la clase bebida, que va a ser seguramente diferente al atributo precio de la clase hamburguesa. Se llaman igual, porque es lógico que tengan ese nombre, no importa que se trate de una hamburguesa o una bebida, ambas tienen precio. Pero van a ser distintos, seguramente, el precio de una cosa que el precio de la otra. Entonces estamos hablando de atributos diferentes, más allá de que su nombre coincide, pero es una cuestión de casualidad. Bueno, listo. Con eso ya todos estos productos tienen un precio. Y como tienen un precio, puedo ir al combo y decir que el precio total del combo es el precio de las papas, que es así, this papas. This papas es una referencia a mi atributo papas. Pero como mi atributo papas es del tipo papas, y acabo de inventar que las papas tienen un precio, puedo hacer así, getPrecio. A esto le puedo sumar el precio de la bebida. Para saber cuál es mi bebida, la tengo dentro de mi propio atributo bebida. Así que puedo hacer así. This.bebida refiere a mi atributo bebida. Pero mi atributo bebida es una instancia de la clase bebida a la cual ya le agregué un método getPrecio. Entonces puedo hacer así. Además, le sumo el precio de la hamburguesa. This.hamburguesa hace referencia a mi atributo hamburguesa. Pero mi atributo hamburguesa es una instancia de la clase hamburguesa a la cual le agregué un método getPrecio. Entonces, puedo llamarlo. Y de esta manera estoy calculando el precio del combo. Luego, esto debería funcionar, y si lo calculé bien, el precio total debería ser 120, y yo debería ver esta leyenda en la pantalla. Vamos a ejecutarlo. Y tengo un error, hay un error de compilación. A ver, vamos a buscar el error. Tengo un error acá. A ver. Porque en Java las clases se tienen que llamar igual
que el archivo que las contienen. Y mi error aquí es que el archivo se llama unidad2.java, pero la clase se llama programa. Eso para Java no es algo posible. La clase y el archivo se tienen que llamar igual. La clase... Perdón. Ok. Bueno, dale. Ahí está. La clase y el archivo se tienen que llamar iguales. Si la clase se llama programa, tiene que estar dentro del archivo llamado programa. Esto es requerido por Java. No conozco otro lenguaje que requiera... Sí, perdón. Hay otro lenguaje que es Ruby que requiere algo así. Ningún otro que conozca requiere esto. Bueno, vamos a ver ahora si lo ejecutamos. A ver. Bueno, me dice muy bien, el precio correcto es 120, es decir que toda la implementación que hice la hice correctamente. Bueno, esto era el ejercicio que ustedes debían entregar, muchos de ellos lo han entregado, otros no lo han hecho, ahora ya vienen una solución, espero que la puedan implementar por ustedes mismos. Pero aquí el foco está en mostrarles cómo escribir código como lo haría un programador Java. ¿De acuerdo? Espero que les haya servido. Háganme las preguntas que tengan, si es que tienen alguna, o lo que quieran comentar al respecto. Bueno. Ah, sí, tenemos una pregunta. A ver. Ah, bueno, esta pregunta que me hace Mayan dice, ¿esa portabilidad que tiene Java, la tiene otro lenguaje? Sí, hay otros lenguajes que tienen esta portabilidad. Existe un lenguaje llamado C Sharp. Bueno, en realidad toda la familia .NET, no es que todos los lenguajes de la familia .NET, por nombrar algunos, no sé, por ejemplo C Sharp o Visual Basic, que son los principales, aunque existen varios otros lenguajes dentro de lo que es la familia .NET. Estos lenguajes tienen esta característica. Smalltalk es un lenguaje que también tiene esta característica, que yo recuerde ahora mismo. Lenguaje compilado me refiero, no. Profesor, disculpe, Java es .NET también, ¿no? No te seguí. ¿Cómo? Java también pertenece a lo que es .NET. No, para nada. Es otra Ah, tecnología. Son tecnologías distintas. Esta la inventó Sun y después fue tomada por Oracle. Hoy en día la empresa Oracle se encarga del lenguaje Java y este .NET lo mantiene y lo creó incluso Microsoft. Son cosas distintas. Smalltalk no tiene un fundador, o al menos no una empresa que esté detrás de él. Y se inventó a finales de los 70. Bueno, a ver, más preguntas. Acá la pregunta de Mayan es la siguiente. Dice, o sea, ¿lo compilado en .NET se puede ver en distintos sistemas operativos? La respuesta es sí. La compatibilidad que tenés con todos los sistemas operativos no es 100%, pero al día de hoy es cercana al 100%. .NET desde hace un año o quizás dos sigue con algo llamado .NET Core, que es una reimplementación de su plataforma, y esta plataforma .NET Core hoy en día corre en los tres principales sistemas operativos disponibles. Me refiero a Windows, Linux y Mac OS. En los tres funciona. La compatibilidad es casi perfecta. Hay algunas cuestiones que no están disponibles, pero son muy pocas. Y probablemente o este año o el que viene la compatibilidad sea al 100%. Es decir, que el código que vos escribas lo puedas correr en cualquiera de esos tres sistemas operativos
y no encuentres ninguna diferencia en esas ejecuciones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen ninguna duda respecto a lo que estuvimos hablando, entonces vamos a dejar por hoy. Yo no me metí mucho en el tema de la unidad 4, pero porque como es una unidad bastante teórica, creo que ustedes están en condiciones de seguirla y entenderla perfectamente. Me detuve en la parte de la máquina virtual porque en principio es lo más destacable que tuvo Java en el momento de su aparición, por eso me detuve allí, y además porque creo que vale la pena conocer cómo es que esto funciona, cómo es que yo escribo este código y de golpe ese código se ejecuta y ya pasa esto. Bueno, pasaron varias cosas, cuando yo presioné este botón pasaron varias cosas por detrás que lograron producir este mensaje aquí. Eso me parecía valioso, que ustedes supieran un poco cómo funcionaba detrás de escena todo esto. Pero bueno, también me interesaba mucho que revisáramos la forma de escribir código, porque aunque no lo crean, es importante. Para el compilador no, para el compilador le da lo mismo, como decía Martin Fowler. Para la computadora es lo mismo como ustedes escriban su código, pero para otros humanos, no. Para otros humanos es muy valioso la forma en que ustedes escriban el código. Hay una estadística respecto de cuánto tiempo nosotros como programadores pasamos escribiendo o modificando código escrito por otras personas. Y cerca del 85% del tiempo, vean que es casi todo, cerca del 85% del tiempo nosotros estamos modificando código escrito por alguien más. Entonces, si la mayor parte de nuestro tiempo la vamos a dedicar a modificar código escrito por otra persona, entonces lo mínimo que podemos hacer es escribirlo de manera adecuada para que cuando alguien quiera modificarlo no se encuentre con algo que no pueda entender. Entonces por eso es importante la forma en que escriben el código. Eso hace a la calidad de su trabajo realmente. Bueno, de mi parte nada más. Si tienen alguna pregunta, adelante. Si no, por hoy dejamos y nos veremos o nos hablaremos el próximo jueves. Muchas gracias por tu tiempo, profesor. Gracias a ustedes por participar y espero que haya sido útil. Gracias, profesor. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Chao, chicos, que descansen.